Mi nombre es Marina Vale y no esperaba ser invitada a la cena de cumpleaños de mi hermana. No había sabido nada de Faye en más de un año. No después del último brunch familiar donde bromeó en voz alta diciendo que yo todavía no había descubierto qué hacer con mi vida mientras me pasaba la ensalada como si fuera una invitada y no su propia sangre, así que cuando llegó la invitación dirigida a Marina Mascero casi la borro, pero algo en mí me detuvo. Se celebraba en Chameleya, un restaurante de lujo escondido en un edificio histórico que conocía íntimamente. Llegué sola, vestida con un vestido tubo azul marino y un abrigo entallado, clásico, discreto, caro si sabías lo que estabas viendo, pero aquí nadie lo sabía nunca. Un joven camarero me recibió con una cálida sonrisa, reconociéndome, pero antes de que pudiera decir nada, Faye intervino. «Oh, puede sentarse al final», le dijo con tono alegre al camarero, señalando una silla estrecha cerca de la pared. «No queremos que nadie piense que es alguien importante». Hubo una suave oleada de risas en la mesa. Esbocé una sonrisa educada y tomé el asiento en silencio. Faye se volvió hacia sus amigos, disfrutando de la atención. No tenía ni idea de que este restaurante seguía en pie gracias a mí, y que el camarero que acababa de despachar trabajaba para mí, solo que ella aún no lo sabía. Durante mi infancia, yo era la callada, no tímida, simplemente pasaba desapercibida. Faye era la niña dorada, sabía cómo actuar, brillante, parlanchina, siempre armada con una sonrisa perfecta y algún nuevo premio que mostrar en la cena. Para cuando cumplí 13 años, aprendí a desaparecer en los rincones, no porque no tuviera nada que decir, sino porque nadie esperaba para escucharme. Faye recibía los elogios, yo recibía los asentimientos educados. Mis padres solían presentarla como nuestro pequeño petardo, y a mí, Marina es la que lee mucho, es reflexiva, como si eso fuera un defecto que hubiera que corregir. En la universidad estudié filología inglesa y filosofía. En casa trabajaba a tiempo parcial en una librería para cubrir lo que mi beca no cubría. Faye, mientras tanto, pasó como si nada por la escuela de negocios, sin tocar un solo préstamo estudiantil gracias a un generoso flujo de apoyo de mamá y papá. Cuando se casó con un director regional de ventas a los 27, lo llamaron una pareja de poder. Cuando obtuve una beca de investigación en Chicago a los 30, me preguntaron si todavía estaba tratando de encontrar mi camino. Creo que lo decían con amabilidad, pero la amabilidad sin curiosidad tiene un filo cortante. Faye abrió su boutique con capital inicial de nuestros padres y sueños dignos de Instagram. Recuerdo estar sentada en la parte de atrás durante su fiesta de inauguración, bebiendo champán tibio, escuchándola hablar con entusiasmo sobre construir algo desde cero, sabiendo que ella no había pagado ni un centímetro cuadrado de la tienda, pero no dije nada. Nunca lo hacía porque si había algo que aprendí era que el silencio tenía poder, si sabías cómo llevarlo. No resentía a Faye entonces, no del todo, resentía la historia que ella contaba sobre mí, la forma en que sonreía en las fiestas y decía, mi hermana es la artística. Está un poco fuera del sistema, haciendo lo suyo, como si yo fuera un perro callejero que mantenía en su lista de Navidad por caridad. Había cenas en las que se volvía hacia mí a mitad de conversación y preguntaba en voz alta, espera, ¿a qué te dedicas de nuevo? Aunque se lo había dicho una docena de veces, la sala se quedaba en silencio. Yo daba una respuesta neutral, ella asentía, sin impresionarse. Era un juego que jugaba en público, siempre en público. Un brunch, no mucho antes de la pandemia. Bromeó delante de las amigas de la iglesia de nuestra madre diciendo que yo todavía estaba buscando mi lugar en el mundo, y luego añadió con una risa, pero oye, el mundo también necesita soñadores, ¿verdad? Todos se rieron, me disculpé y me fui temprano. Esa fue la última vez que la vi en persona. Hasta esta noche, verás. Cuando el mundo se detuvo en 2020, también lo hizo el ruido de fondo. De repente, la gente que estaba demasiado ocupada para mirar a su alrededor comenzó a notar quién seguía en pie. Había dejado mi puesto universitario solo unos meses antes y había invertido todo, cada dólar que había ahorrado, cada contacto que había cultivado, en un pequeño fondo de capital de riesgo para startups de comida más afectadas por él. Cierre no por heroísmo, por instinto, por ver morir de la noche a la mañana a mi panadería de la esquina favorita y darme cuenta de que nadie vendría a salvarlos. Trabajé en silencio, 7 días a la semana, sin aplausos, solo con hojas de balance y llamadas de capital de emergencia. Ayudé a chefs a navegar por los programas de protección de nóminas. Enseñé a panaderos a escribir solicitudes de subvenciones y pasé noches interminables ayudando a los dueños de restaurantes a pivotar hacia la entrega en línea. Estaba agotada,
pero por primera vez, no era invisible, no para la gente a la que ayudaba, una de esas personas era Chameleya, el restaurante donde se celebraba la cena de cumpleaños de Fay, en aquel entonces. Era un lugar hermoso al borde de la bancarrota, los dueños habían puesto sus vidas en él, el personal no había cobrado en 3 semanas, el chef ejecutivo estaba a punto de marcharse, nos sentamos en ese mismo comedor, vacío con las luces atenuadas para ahorrar electricidad y me contaron lo que necesitaban para sobrevivir. No les ofrecí un milagro, les ofrecí estructura, financiación, estrategia, y seguí haciéndolo cada trimestre en silencio. A través de una sociedad de responsabilidad limitada que nadie rastrearía hasta mí a menos que supieran dónde buscar, no pusieron mi nombre en la pared, no se lo pedí, y eso es lo que Fay nunca entendió, el poder no siempre habla en voz alta, a veces espera, a veces te deja reír hasta el momento en que tu voz ya no es la que la gente escucha. Solía burlarse de mí por no tener un asiento en la mesa. Esta noche, ella me dio uno, pero la mesa era mía. Después de que golpeara la pandemia, desaparecí de los chats grupales familiares. Al principio fue sin querer. Estaba demasiado ocupada en llamadas de Zoom con panaderos en pánico y cocineros de línea silenciosos para responder a los interminables selfies de Fay, o a las cadenas de oraciones reenviadas de mamá. Luego se volvió deliberado, nadie se dio cuenta cuando dejé de responder, no realmente, pero ahí fuera, en los muelles de carga, detrás de restaurantes moribundos y dentro de cocinas a media luz, la gente empezó a aprender mi nombre. No construí una empresa, construí un salvavidas. Val Capital comenzó solo conmigo, una hoja de cálculo y una cartera privada de ahorros y opciones de acciones olvidadas de un antiguo cliente de tecnología que una vez me pagó en acciones en lugar de efectivo. Se suponía que sería algo de una sola vez. Solo lo suficiente para ayudar a una cafetería que amaba a recuperarse, pero una historia se convirtió en 5, luego en 10, luego en 30, no me interesaban las salidas llamativas ni las salas de juntas, quería un legado. Así es como conocí al equipo detrás de Chameleya. No parecían una inversión de alto potencial, el chef ejecutivo tenía canas por el estrés y los ojos de la gerente se movían nerviosamente como si no hubiera dormido en días, pero tenían algo que la mayoría de los lugares no tenían, un personal que se negaba a irse. Seguían presentándose incluso sin cobrar, porque creían en el lugar. Recuerdo estar sentada en el rincón trasero del comedor, sí, el mismo en el que estaba sentada esta noche, escuchando a la chef hablar sobre las recetas de su tatarabuela y cómo cada plato estaba destinado a contar una historia. Esto no es solo un restaurante, dijo con la voz rota, es la única prueba que tengo de que nuestras historias importaron. Esa frase se quedó conmigo. Hice números, revisé los contratos de los proveedores, examiné los libros de deudas y luego transferí la primera cuota, no como una salvadora, no como una dueña, como una socia silenciosa. Pónganlo en la nómina del personal, les dije. Luego ocúpense de la comida. A partir de entonces, les ayudé a navegar la reestructuración, revisamos el menú para las restricciones de la cadena de suministro, convertimos una esquina de la cocina en un modelo de suscripción de preparación de alimentos. Aguantaron a duras penas, pero aguantaron. Me mantuve invisible por elección, no quería crédito, ni focos. Chameleya floreció por sus propios méritos, ese era el trato y sin embargo, cuando abrí mi bandeja de entrada hace 2 semanas y vi una invitación electrónica titulada La fabulosa cena de cumpleaños de Fay en Chameleya, de hecho me reí. De todos los lugares, podría haber dicho que no, casi lo hago, pero un pensamiento se coló, no por venganza exactamente, algo más silencioso, más agudo. No quería enfrentarla, solo quería presenciar algo, ver F. Finalmente cuán separados se habían vuelto nuestros mundos y lo poco que ella se daba cuenta, así que confirmé mi asistencia, sola. Nunca le dije al personal que era mi hermana, nunca pedí un trato especial, no lo necesitaba. Llegué temprano. Me senté en el coche y observé a través de la ventanilla tintada cómo Fay entraba flotando con su séquito, risas, tacones resonando, un chal de piel que probablemente no podía permitirse y un tono que decía que era dueña del mundo. Dentro, me sentaron la última, predecible, su mano en el brazo del camarero. Oh, ella no está con nadie, solo encuéntrale un sitio. Él me miró buscando aprobación, yo asentí. Esa es la cosa sobre el poder, el verdadero, no necesita un título. Entra en silencio. Escucha más de lo que habla, presta atención. Observé a Fay dominar la sala como un personaje de comedia, sonrisas demasiado amplias, cumplidos demasiado calculados, se reía de sus propios chistes y se aseguraba de que todos los demás también lo hicieran. Cada vez que alguien mencionaba los negocios, se inclinaba un poco demasiado rápido, como si se aferrara a una balsa hecha de palabras de moda. No había cambiado, solo había aprendido un nuevo envoltorio. En algún momento, levantó una copa y dijo: por el crecimiento, por la reinvención, por no dejar que el mundo te frene,
La ironía casi me hizo sonreír, porque mientras ella posaba para las fotos, yo estaba transfiriendo capital a cocinas en apuros, mientras ella curaba sus pies de foto, yo estaba ayudando a chefs a negociar con los propietarios, ambas estábamos construyendo algo, solo que ella no sabía que lo mío tenía paredes, personal y una lista de reservas con 3 semanas de antelación. Y la gente que ella pensaba que estaba allí para servirla, ellos sabían quién mantenía las luces encendidas de verdad, ellos me conocían, pero eran profesionales, no dirían nada a menos que yo se lo permitiera, y esta noche, mientras bebía agua y la escuchaba contar otra historia pulida sobre su regreso en el mundo minorista, lo sentí cambiar, solo un poco, la sala todavía era suya, pero los cimientos, esos eran míos, y los cimientos son lo que sostiene todo. El plato de aperitivos apenas se había retirado cuando Fay comenzó a calentar su actuación, lo llamo así porque siempre lo fue con ella. Una actuación cuidadosamente ensayada de humildad mezclada con la suficiente condescendencia para mantenerse en el centro de atención. Marina, estás tan callada esta noche, dijo lo suficientemente alto para que toda la mesa lo oyera, todavía con esa cosa tuya remota, sea lo que sea, levanté la vista de mi vaso de agua, su tono era meloso, endulzado con una falsa preocupación, del tipo que la gente usa cuando está a punto de humillarte con una sonrisa. Gestiono algunas cosas entre bastidores, dije simplemente, ella se rió, del tipo de risa aguda que pretende invitar a otros, o siempre ha sido misteriosa. Creemos que trabaja para un think tank o algún club de poesía clandestino, ¿verdad? Algunos se rieron entre dientes, la mayoría parecía educadamente confundida, asentí una vez con calma, algo así. Fay no estaba satisfecha, se inclinó hacia un hombre sentado a su lado, un colega de su marido a juzgar por el Rolex y el leve desdén, y dijo, ella es la artística de la familia, nunca se metió en todo el asunto de la carrera, pero es muy dulce. El hombre me levantó una ceja, como si yo fuera una pieza de museo particularmente extraña, no me inmuté. Ya había sido esa pieza antes. La cena continuó con conversaciones triviales en las que no fui invitada, pero observé de cerca. Fay se jactó del cambio de marca de su boutique, omitiendo mencionar que su marido había absorbido silenciosamente su deuda. Hizo un espectáculo al pedir una segunda botella de vino, declarando que se sentía generosa esta noche. Cada vez que intentaba llamar la atención, su voz se volvía más fuerte. La desesperación se perfuma bien, pero persiste. Luego llegó él. Postre, mientras se servía el último plato, panna cotta de lavanda con un glaseado de cítricos. Fay tintineó su cuchara contra su copa. Un brindis, dijo, levantándose ligeramente en su asiento por estar rodeada de gente que importa, que ha construido cosas, que ha tomado riesgos. Sus ojos recorrieron la mesa, luego se posaron en mí, y por mi hermana, por venir. Siempre es bueno tener un poco de energía que nos ponga los pies en la tierra en la sala. La mesa soltó una risa incómoda. Alguien tosió. La miré e incliné la cabeza como si estuviera considerando algo, luego dejé mi servilleta lentamente y sonreí. Fay todavía estaba de pie, con la copa de vino en alto, disfrutando de la atención. Creía de verdad que esta era su noche, su momento, y entonces el gerente del restaurante se adelantó. Era un hombre tranquilo, con canas en las sienes, con una presencia serena que inmediatamente suavizó la sala. Se acercó a nuestra mesa respetuosamente y me miró directamente. Señorita. Vale, dijo inclinando ligeramente la cabeza como siempre, gracias, la cuenta completa ha sido saldada por adelantado, estamos honrados de recibirla esta noche. La sonrisa de Fay se congeló con la copa a medio camino, el silencio fue inmediato y absoluto. Continuó, y en nombre de todo nuestro personal, gracias por la oportunidad que nos dio, todos estamos aquí esta noche gracias a usted. Se oyeron jadeos audibles, a alguien se le cayó el tenedor. Fay bajó lentamente su copa de vino, sus labios se separaron sin emitir sonido. Yo no hablé. El gerente se volvió hacia la mesa, dando un ligero asentimiento, luego se retiró. Un camarero lo siguió, colocando una tarjeta de agradecimiento doblada a mano junto a mi plato, dirigida con tinta a nuestra socia silenciosa. Con infinita gratitud, pude sentir el cambio ondular por la sala como una corriente. Alguien susurró mi apellido, alguien más murmuró, espera, Val Capital. Una mujer al otro lado de la mesa se quedó mirando, luego se inclinó hacia su marido. Es la que Chameleya agradeció en ese artículo, la que financió el reinicio. Fay miró de uno a otro, su expresión desmoronándose en algo desconocido, confusión, luego miedo, luego algo cercano a la vergüenza, pero se recuperó. O lo intentó. Se rió, una risa aguda y frágil. Vaya, quiero decir, nunca nos lo dijiste, Marina. Encontré su mirada, todavía sentada. Nunca preguntaste. Eso aterrizó más fuerte de lo que pretendía. Ella se estremeció. Un camarero llegó a
Milady se inclinó ligeramente colocando una delicada caja con el sello de Chameleya sobre la mesa. La chef quiere que tenga esto, señorita Vale, un regalo, es del equipo de cocina. Querían que supiera cuánto significa que alguien viera su valor cuando nadie más lo hizo. Me levanté lentamente sin prisa, sin triunfo, simplemente habiendo terminado. Gracias, le dije al camarero, luego me volví hacia la mesa, disfruten el postre. No miré hacia atrás mientras salía, no lo necesité él. Silencio detrás de mí lo decía todo, no me apresuré al salir del comedor, no lo necesité, el silencio detrás de mí no era incómodo, era transformador. Como el momento en una obra de teatro cuando los actores se dan cuenta de que la escena ha cambiado, y ya no son los protagonistas. Acababa de llegar al pasillo cuando oí pasos apresurados. Marina, espera, era Fay. Me detuve pero no me giré, me alcanzó. A mi lado con el rostro sonrojado, la voz temblorosa, por una vez parecía real. ¿Por qué? ¿No me lo dijiste?, preguntó atónita. La enfrenté lentamente, sus ojos buscaron los míos, desesperada por encajar esta nueva versión de mí en la vieja que había mantenido guardada. Habría importado, dije. Ella dudó. Es que, no sabía que estabas haciendo algo así, nunca dijiste que tenías dinero. Terminé por ella, porque eso es lo que hace que alguien sea digno de ser escuchado. Ella bajó la mirada. Me convertiste en el remate de tus chistes, Fay. Durante años, te seguí el juego. Porque era más fácil que explicarme a gente a la que no le importaba preguntar. Su voz era débil. No quería hacerte daño, lo hiciste, dije, pero te dejé. Pensé que si me mantenía callada, tal vez podría mantener la paz. Se cruzó de brazos como un escudo. Pensé que solo estabas flotando por la vida, evitando las cosas. Eso era más fácil que admitir que yo había crecido, dije, porque si yo no había cambiado, tú no tenías por qué hacerlo. Ella no respondió. No estoy enfadada. Continué, pero no finjas que no sabías lo que hacías, necesitabas sentirte grande y yo te dejé. Eso es culpa de las dos. Los ojos de Fay brillaron, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas, aún aferrándose a su reflejo de actuación. ¿Y ahora qué?, preguntó. Vas a ser la heroína silenciosa, negué con la cabeza. No hay héroes, solo gente que finalmente ve con claridad. Parecía que quería decir algo más, tal vez defenderse, tal vez pedir más. En lugar de eso, dije, la próxima vez que presentes a tu hermana, tal vez pregúntale qué asiento quiere. Me di la vuelta y me marché sin gran salida, sin venganza, solo un cocinero de línea saliendo del pasillo, dándome un pequeño asentimiento, no una reverencia, solo reconocimiento. Fuera, el aire era fresco, limpio. Me deslicé en el coche que esperaba delante con la caja del postre en la mano. No abrí la tarjeta de agradecimiento todavía, tal vez más tarde. A través de la ventanilla, vi movimiento dentro, la mesa se veía diferente ahora, inquieta. Fay no había regresado, ya no sé. Reían, no por miedo, sino porque ahora finalmente me veían, y eso era suficiente. No fui directamente a casa. El conductor preguntó si quería evitar el tráfico, solo dije, tome el camino panorámico. Condujimos por barrios tranquilos, pasando por librerías cerradas y cafeterías con las luces aún encendidas en sus ventanas, lugares que alguna vez albergaron versiones de mí que nadie más tuvo tiempo de notar, y tal vez ese era el punto todo el tiempo. No necesitaba que Fay se disculpara. No necesitaba que los invitados entendieran, necesitaba entrar en una habitación que antes me hacía pequeña y seguir siendo del mismo tamaño. Pensé que me sentiría triunfante, pero no fue así. Lo que sentí fue quietud, del tipo que no necesita audiencia. Fay volvería a su mesa y suavizaría la noche, serviría más vino, se reiría un poco más fuerte, pero algo se había roto, y no porque yo lo forzara, porque la verdad, cuando se revela con delicadeza, deja marcas más profundas. Recordarían la reverencia del camarero, la cuenta que nunca le entregaron, la sala que se quedó en silencio. Recordarían quién no tuvo que levantar la voz. Cuando llegué a casa, me quité el abrigo, dejé la caja de postre en la encimera y abrí el sobre. Dentro, una nota escrita a mano por el equipo de Chameleya. Gracias por vernos cuando nadie más lo hizo. La leí una vez, luego otra vez, y en el espejo sin nadie mirando susurré, de nada, y gracias por ayudarme a verme a mí misma.